Buenos días, mis queridos hermanas y hermanos, reciban la paz del Señor en este día tan maravilloso que el Señor nos regala. Y este es Juan Cruzado junto a Mayra en este su canal Vamos Arriba Zumba, quien les dice de parte del Señor que nunca te falte la fe ni te apartes del Señor. Y hoy la palabra nos llega del libro del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 12, y dice así. En la versión regular dice: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. En la versión actualizada: Y esto es lo que les mando, que se amen unos a otros así como yo los amo a ustedes. Y la versión en inglés: My commandment is this, love one another just as I love you. Bueno, mis queridos hermanas y hermanos, hoy la palabra sagrada del Señor nos llega del Evangelio de San Juan. Y como dice la palabra, es un mandamiento que te da el Señor, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y a través de la historia de Jesús, podemos ver que Jesús no tenía por qué venir al mundo. Vino al mundo, se hizo humano, padeció, fue pobre, lo crucificaron, tuvo una muerte dolorosa y murió por nosotros en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Y a lo largo de la vida de Jesús, mientras estuvo en la tierra, Jesús estuvo obrando muchos milagros, hizo muchos milagros. Y uno de los milagros que hizo el Señor fue sanó a un leproso. Lo podemos encontrar en San Mateo 1, versículo 40 al 41, donde Él sana al leproso y luego de sanarlo le dice: ve y no le digas a nadie, solamente a los sacerdotes. Y el leproso se fue y se lo fue diciendo a todo el mundo que veía. Me imagino que por la misma felicidad que sentía. A eso se refiere cuando el Señor te dice a ti que se amen unos a otros. No es que tú vas a sanar a una persona enferma, pero tu fe, la fe que tú tengas y la oración que tú hagas por una persona por fe, es lo que va a hacer que esa persona sane. Siempre se va a hacer la voluntad de Dios, pero si tú tienes fe puesta en Jesús y tú obras para el bien de tu hermano, créeme que la fe va a sanar a esa persona. Y a esto se refiere este capítulo cuando te dice en estas palabras que se amen unos a otros como a sí mismos. Asimismo Jesús no fue Él quien sanó a esta mujer, pero lo quiero traer a la palabra. Una mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre que no paraba, gastó mucho en médicos, gastó hasta lo que no tenía. Y vio a Jesús pasar entre la multitud y ella pensaba solamente: con que tocara su manto voy a ser sana. Logró tocar su manto y en ese momento dejó de sangrar y ella sintió que se sanó. Jesús se dio cuenta, se viró y preguntó quién había tocado su manto. Imagínense, todos los discípulos le dijeron: Jesús, ¿cómo es posible? Entre tanta gente, todo el mundo no. Él preguntó nuevamente: ¿quién tocó mi manto? Y la mujer se postó entre él y le dijo la verdad. Y él le dijo: tu fe te ha sanado. En este caso fue la fe de la mujer la que hizo que sanara lo que ella tenía, porque tenía fe en Jesús. Jesús pasaba por el camino mientras iba sanando a otras personas, mientras iba dando milagros a cojos, a ciegos, y esta mujer se acercó a él y por la fe de ella pudo ser sana. Y la palabra te dice de hoy que se amen unos a otros como yo os he amado. Esta mujer amaba tanto a Jesús que con su fe fue sana. Otro milagro que hizo el Señor fue en San Marcos 38:43. Jesús fue a la sinagoga de un principal y la niña de ellos había muerto. Y la gente empezó a burlarse de Jesús cuando Jesús dijo que ella solamente dormía. Jesús solamente entró con 3 discípulos de él a la sinagoga y los 2 padres de la niña, y le dijo a la niña: levántate. La niña se levantó y Jesús le dijo a los padres: no digan nada de lo que ha pasado y aliméntenla. Mis queridos hermanos, Jesús tuvo otro detalle más con alguien que había muerto, con una niña de 12 años y sus padres que estaban angustiados, y Jesús trajo a la niña de vuelta, la resucitó.
Otro ejemplo más de cómo tú debes amar a tu prójimo. Jesús no conocía a nadie, a ninguno de estas personas. Jesús vino al mundo a traer alegría. Jesús vino al mundo a que creyeran en su Padre. Y lo hizo a través de sanar a diferentes personas para que las personas aprendieran a creer en su Padre. Tenemos otro ejemplo más en San Mateo 15, 32 al 39, donde el Señor hace la multiplicación de panes y de peces. Él se sentó junto al mar de Galilea y le llevaban muchos cojos, mancos, ciegos, sordos, y el Señor los fue sanando. Y esa gente llevaba 3 días allí y el Señor le dijo: vamos a alimentarlos. Y ellos: ¿pero con qué? Y Jesús les dijo: ¿qué tienen? Y ellos tenían en ese momento 7 panes y 7 peces. Jesús los partió, los bendijo y alimentó a 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y sobraron 7 canastas y comieron hasta satisfacerse. Para que usted vea que no solamente al amar al prójimo, sino que usted, teniendo fe, hace que su prójimo se acerque más a usted. Cuando usted lleva la palabra de Dios y usted tiene a Dios en su corazón, las personas notan ese cambio en usted, y muchas veces la persona, al notar ese cambio en usted, usted ve que la persona cambia su forma de ser o de obrar hacia usted, y lo hace porque ve el cambio de usted, porque usted tiene a Dios en su corazón. Asimismo, podemos buscar también en San Mateo 14, lo pueden leer, y también hay otra multiplicación de peces y de panes. En esta ocasión creo que eran 2 peces, 2 panes y 5 peces. Se saciaron todos los que estaban allí, eran más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y sobraron 12 canastas. 5 panes y 2 peces, perdón, me está diciendo aquí Omeira. Perdonen, mis queridos hermanos, estoy tratando de acordarme de la palabra en diferentes versículos y capítulos para que ustedes entiendan lo que es creer en el Señor y tú obrar para bien de tu hermano. En este texto tan hermoso que el Señor nos da, que se amen unos a otros como yo los amo a ustedes mismos. Nosotros tenemos que aprender a dejar a un lado la avaricia. Tenemos que dejar a un lado lo que es el egoísmo y aprender a amar a tu prójimo, como Jesús vino al mundo a amarnos a nosotros. Si murió por nosotros en la cruz, ¿por qué nosotros no podemos amar a nuestro prójimo si Jesús vino a salvarnos de los pecados? Aprendamos a dar la mano, aprendamos a ayudar a nuestro prójimo, aprendamos a amar a nuestro prójimo en vez de hablar mal de nuestro prójimo. De ahora en adelante, cuando usted vaya a hablar mal de su prójimo, acuérdese que Jesús nos amó a nosotros tal y como somos, sin conocernos. Así que, mis queridos hermanos, con esta palabra tan hermosa, esta reflexión tan hermosa, yo les invito a que ustedes puedan pasar esta palabra del Señor a otras personas que tanto necesitan de la palabra y el apoyo del Señor, para que estas personas, el Señor toque su corazón y puedan empezar a obrar a favor de Él. Vamos a estar orando por Nancy y la familia y los padres de Oniel y la familia de Oniel, para que el Señor les siga brindando ese aliento, esa tranquilidad dentro de su ser, por la pérdida de ese ser querido de nuestro amigo Oniel. Vamos a estar orando también por mi madre y mi padre. Vamos a estar orando por María y por Esther. Vamos a estar orando por Marta y por Elianet, por Peter. Vamos a estar orando por Cecilia, por Iris. Vamos a estar orando por Juli y por Jane. Vamos a estar orando por Fátima y Fernando. Vamos a estar orando por los matrimonios del mundo entero. Vamos a estar orando por los hijos de cada uno de nosotros, para que el Señor los ilumine siempre y los lleve por el buen camino. Vamos a estar orando para que este mundo cambie y empecemos cada uno de nosotros a amar a nuestro prójimo, aunque no lo conozcamos. Aprendamos a orar por el que necesita, para que este mundo cada día sea mejor. Queremos orar también, mis queridos hermanos, por mi hermano Edward, por mi primo Edwin y por su esposa Vanessa.
Los 3 cumplen años en el día de hoy, para que el Señor los bendiga y los guarde y los llene de mucha salud. Saben que los amo en Cristo. A ti, hermano, sabes que de corazón, sabes que te amo. Y siempre oro por todos ustedes. Dios los bendiga. Este es Juan Cruzado, en este su canal Vamos Arriba Zumba, quien les dice de parte del Señor: bienaventurado todo aquel que ama a su prójimo como a sí mismo. Que pasen un día maravilloso hoy, y acuérdense siempre dar las gracias al Señor por todos los beneficios y todas las cosas hermosas que nos da a diario. Dios los bendiga en la palabra del Señor. Amén.